Buenas, soy Jaislin Beltrán Martínez, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta es la evidencia de la lectura del libro Retorno a la Comunidad de Alfonso Torres. Primera pregunta. ¿Cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Teniendo en cuenta que el autor realizó un proceso de investigación que le permitió ahondar en su devenir e importancia. El autor de su visión en su libro nos explica que no solo utilizamos la palabra comunidad como sustantivo en nuestro cotidiano cuando queremos nombrar e identificar a qué comunidad nos referimos, las cuales son las que representan la realidad evidente de dichas poblaciones, como por ejemplo, comunidad escolar, comunidad religiosa, comunidad LGBT, comunidad universitaria, comunidad científica, entre otras, sino que además la utilizamos como adjetivo en la palabra comunitaria, las cuales son más usadas por las entidades gubernamentales y no gubernamentales, para identificar a las poblaciones de bajos recursos y excluidas en la sociedad. Se usa para calificar diferentes retóricas, políticas y acciones, tales como desarrollo comunitario, participación comunitaria, promoción comunitaria, práctica comunitaria, educación comunitaria, etc. En este caso adquiere su significado del estar destinado a grupos concretos de pobladores. Además, en una comunidad se resaltan los conceptos de unión, comunión, solidaridad y vecindad. Segunda pregunta. El autor plantea las comunidades como alternativas al capitalismo. El estudiante debe de argumentar si el escenario de práctica en responsabilidad social en el cual está interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Justifique su respuesta desde la visión del autor y su experiencia en el campo práctico. Pues basándome en la información que el autor plasma en su investigación, observo que es muy cierto que la comunidad es la alternativa al capitalismo, pero eso siempre y cuando beneficie a los habitantes en el lugar donde hago mi práctica. Observo que hay una gran brecha socioeconómico, ya que desafortunadamente el capitalismo que la gran mayoría de negociantes y empresarios usan es el capitalismo feudal y lo aplican a su favor, no en bienestar de la comunidad. Ahí es donde radica el problema y se afecta el vivir de las personas, desatando una gran problemática de desigualdad social e incrementando la pobreza en el sector, en general inseguridad, violencia y resentimiento social. Comparto la opinión que se debe apoyar al emprendimiento local. Tercera pregunta. ¿Cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades cuando el autor expresa la palabra sujeto? Pues se refiere a cada una de las personas que conforman una comunidad. Por ende, en el sujeto es el pilar fundamental en la construcción de una comunidad y su presencia es de gran relevancia, ya que es el sujeto quien da sentido a la sociedad y a su vez la sociedad al sujeto, con sus ideas y en la medida que éticamente y moralmente transmite sus conocimientos y sus afectos al otro. Las comunidades no deben ser cerradas, sino abiertas, porque el sujeto no se ve a sí mismo, sino como a otro, es decir, que en la sociedad no se individualiza, sino que se tiene en cuenta la generalidad de la población, ya que su planteamiento es de ser autónomo, y eso que nos vincula más allá
de nuestra conciencia y voluntad. Esto quiere decir que obra de tal manera que la humanidad en ti no te impida reconocer tu deseo y el deseo del otro. Esto nos convierte en un sujeto pensante y nos hace responsable con la comunidad y sus integrantes. Muchísimas gracias.